Saludos distinguidos. 16 objetivos rusos están en llamas. La superplanta de Rosneft explotó bajo un castigo brutal. Estimados señores, la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania ha entrado oficialmente en una nueva etapa llena de brutalidad y tragedia. Mientras todo el mundo contiene la respiración siguiendo la ofensiva de primavera de Rusia, una respuesta contundente ha sido enviada. Rusia tendrá que arder. La noche del 16 de abril no fue solo un ataque común, fue un terremoto militar con 16 objetivos estratégicos eliminados en solo 24 horas. Desde los sistemas de defensa aérea impenetrables en Crimea, las bases avanzadas de misiles Iskander, hasta el volcán ardiente en la refinería de petróleo ubicada en lo profundo de Rusia, todos cayeron ante la nueva generación de drones ucranianos. Ucrania está penetrando cada vez más hondo y lanzando golpes relámpago como nunca antes. Un mensaje brutal y contundente finalmente ha sido enviado a Putin, y eso es exactamente lo que el presidente ruso no quería escuchar. Rusia se está hundiendo en el abismo del fracaso. Todo lo que pertenece al ejército ruso arderá, desde los territorios ocupados hasta lo más profundo de su territorio. Cuando Ucrania lanza una táctica brutal que está destrozando la retaguardia, paralizando el frente y eliminando todos los recursos que Rusia posee. Los ataques de alcance medio han comenzado oficialmente y Ucrania los está aprovechando para convertir el año 2026 en el año de mayores pérdidas para Rusia hasta ahora. Si Putin necesitaba una prueba clara, las fuerzas de Maksabat lo declararon a través de una publicación el 16 de abril en la plataforma X, afirmando que Ucrania ha adoptado una nueva estrategia ante la cual Rusia está completamente indefensa. Estas aves enviaron una advertencia contundente de que los invasores se les acabó el tiempo, los motores están encendidos y que se abrochen los cinturones, porque el castigo caerá hasta lo más profundo. Esto no es solo una advertencia sobre el futuro, sino palabras que provocan un terremoto aterrador que se extiende por todo el Kremlin. Aparecieron justo después de una noche de intensos ataques contra el equipo y la infraestructura rusa en las zonas ocupadas, con una escala e intensidad que Rusia nunca había visto antes. En la noche del 16 de abril, Ucrania asestó un golpe mortal a Putin. En la lista de objetivos había 16 puntos militares estratégicos que se extendían desde Donetsk, Crimea e incluso dentro del propio territorio ruso. Todos fueron seleccionados cuidadosamente para quebrar los esfuerzos bélicos de Rusia, mientras este país intentaba lanzar una ofensiva de primavera. Estos objetivos incluían sistemas de defensa aérea relacionados con las bases de misiles balísticos Iskander, depósitos de combustible ardiendo intensamente y la infraestructura logística de la flota del Mar Negro completamente destruida. Si un objetivo era ruso y estaba dentro del alcance, Ucrania lo destruía en una sola noche usando drones de alcance medio, que rápidamente se están convirtiendo en el factor decisivo que Ucrania necesita para cambiar el rumbo en el campo de batalla. La dinámica de la guerra está cambiando drásticamente y las imágenes reales nos han mostrado la razón. En Donetsk y Crimea, el primer cuerpo de Azov está operando drones FPV sobre instalaciones logísticas clave. En el video compartido por Anton Shirachenko, vemos desde la perspectiva aérea de Ucrania, con imágenes nítidas y coloridas, mostrando cómo el dron se infiltra profundamente en la zona de Donetsk, controlada por Rusia, para atacar directamente la infraestructura vital. El sistema de defensa aérea de Rusia parece estar completamente paralizado. Una y otra vez, los drones atacan sin piedad a los convoyes, vehículos blindados, puntos de concentración de tropas y cada eslabón en la red logística que sirve de apoyo para que Rusia mantenga la presión en Donetsk. Ahora, los drones ucranianos pueden penetrar muy profundo y volar con una precisión increíble detrás de las líneas enemigas. Eliminan los convoyes de suministros en las rutas logísticas clave que Rusia se ve obligada a usar para su ofensiva de primavera. Mark Sabud también publicó un video de hasta 6 minutos, demostrando que no solo los camiones o soldados fueron alcanzados, sino que todo el sistema de defensa también colapsó. La historia siempre ha sido así, en lo profundo de los territorios ocupados.
Los drones ucranianos encuentran objetivos continuamente sin enfrentar una resistencia significativa por parte del sistema de defensa aérea ruso. En cambio, lo que vemos es que esos mismos sistemas de defensa aérea son destruidos por las mismas armas que se supone deben eliminar. El fuego arde intensamente, los edificios se desintegran en humo y polvo. Si puede ayudar a que la maquinaria de guerra rusa funcione, se convertirá en un objetivo para los dispositivos aéreos que Ucrania ha perfeccionado y domina por completo. Lo que sucede en estas imágenes es la clave para que Ucrania logre la victoria y nos lleva de regreso a los ataques de aquel día. El día 16 de abril, 16 objetivos militares de Putin fueron destruidos. Mira Donetsk, el epicentro de una ofensiva de primavera que supuestamente paralizaría el cinturón de artillería. Esta es la zona que Putin desea más que cualquier otra, por su riqueza mineral y el valor simbólico que él siempre ha afirmado como propiedad de Rusia. Donetsk juega un papel central en las ambiciosas demandas de paz de Putin, pero Ucrania no está dispuesta a ceder ni un centímetro de tierra. Rusia está pagando con su propia sangre para apoderarse de ella. Los informes del 18 de abril revelaron que Rusia está sacrificando a 316 soldados por cada kilómetro cuadrado que logra conquistar en Donetsk. Esa cifra de bajas seguirá aumentando cuando Ucrania lleve su estrategia de ataques de alcance medio al máximo nivel. Entre los objetivos en Donetsk, el sistema de defensa aérea OSAK que Rusia había instalado en el asentamiento de Bodian fue completamente destruido. Ucrania también apuntó directamente a la unidad Rubicon de Rusia, una fuerza creada especialmente para convertirse en los expertos en drones más peligrosos bajo el mando de Putin. Rubicon anhelaba convertirse en el maestro de la guerra con drones, pero Ucrania ha demostrado quién es realmente el que domina el juego. El 16 de abril Ucrania atacó una instalación de drones en Jon, que Rubicon utilizaba como almacén y punto de reunión. El centro independiente número 1 de las fuerzas del sistema no tripulado de Ucrania estuvo detrás de este ataque, paralizando directamente la estrategia de drones de Rusia justo en su guarida. Una noche mala para Rusia se volvió aún más trágica cuando las unidades de defensa aérea y los drones en Donetsk se incendiaron, al mismo tiempo que Ucrania también lanzó un fuerte ataque contra Crimea. Alguna vez fue un bastión inexpugnable en la estrategia de Putin. Desde 2014, la península de Crimea siempre se consideró completamente segura ante cualquier tipo de arma ucraniana. Este solía ser el lugar donde Rusia reunía tropas y equipos para transportarlos a través del Mar Negro. Pero después de más de 4 años de guerra, Ucrania se ha vuelto más fuerte, ha desarrollado nuevas armas y ha convertido las rutas del Mar Negro en una zona mortal para una flota que ha perdido 1/3 de sus buques de guerra y ha tenido que huir del puerto principal. El 16 de abril, Ucrania volvió a demostrar que puede hacerle daño a Rusia justo en su territorio, atacando objetivos a lo largo de toda la península. Las fuerzas de Makhmut informaron que los equipos de control de drones de Ucrania destruyeron un par de bases donde se desplegaban sistemas de misiles Iskander. Estos misiles, que suelen atacar Ucrania con frecuencia, ahora están siendo derribados por Ucrania cada vez con más habilidad, incluso antes de que puedan abandonar la plataforma de lanzamiento. En un ataque el 15 de abril, Rusia tuvo que ver impotente cómo Ucrania neutralizaba un trío de misiles Iskander en menos de una hora, demostrando que el dominio ucraniano de la defensa aérea supera por mucho todas las expectativas de Putin. Ucrania entiende que destruir los misiles Iskander directamente en la base siempre es más efectivo que gastar costosos misiles antiaéreos. Eso es precisamente una represalia directa contra las bases que Rusia está utilizando para sembrar el terror entre la población ucraniana. Cuando estas bases de fuego sean destruidas, el Kremlin verá cómo sus opciones de contraataque se van reduciendo poco a poco. Menos plataformas de lanzamiento de misiles. Iskander significa que los ataques aéreos serán más predecibles y Ucrania podrá detenerlos con mayor facilidad. Esto no es una masacre al azar, sino un cálculo estratégico frío. Cada golpe que Ucrania da está dirigido a los puntos más vulnerables.
Para lograr estas victorias resonantes, Ucrania pasó meses desgastando pacientemente la red de defensa antiaérea de Rusia en Crimea, y el 16 de abril fue el clímax de ese esfuerzo. Además de atacar las bases Iskander, el ejército ucraniano también eliminó el sistema de defensa aérea Panzers Primessia en Feodosia y un depósito estratégico de municiones de la flota del Mar Negro en Misiria. Cada sistema de defensa aérea destruido es una brecha mortal en el escudo de Rusia, lo que hace que la flota, que ya estaba paralizada tácticamente, se vea aún más afectada al perder valiosos suministros de municiones. Pero el golpe más doloroso no se detuvo solo en misiles o municiones. Ucrania apuntó directamente a la sangre que alimenta la maquinaria de guerra, los enormes depósitos de oro negro. Las llamas se extendieron por toda la península cuando los depósitos de petróleo fueron atacados uno tras otro. Detrás de las hazañas en Crimea está el 9º Batallón de la Brigada 414. Ellos fueron quienes convirtieron directamente los dos depósitos de petróleo de Liboguillar y Oktiavsky en enormes bolas de fuego. Esto es parte de una estrategia para asfixiar la logística, dejando al ejército ruso sin combustible para moverse y deteniendo el flujo de dinero proveniente de la exportación de petróleo crudo. La furia de Ucrania no se limita solo al Mar Negro, sino que también se ha extendido hasta el Mar Báltico, donde la infraestructura petrolera y de gas de Rusia ha estado ardiendo durante varias semanas. 2 días después de que Crimea fuera sacudida, el puerto de Vysotsk en la región de Leningrado sufrió el mismo destino, lo que demuestra que Rusia se encuentra en una situación desesperada, sin rutas para transportar recursos estratégicos. La perseverancia de Ucrania también se refleja en su táctica clásica de ataques consecutivos. El 18 de abril, una serie de fuertes explosiones sacudió nuevamente la ciudad portuaria de Sebastopol, que alguna vez fue el orgullo de la flota del Mar Negro antes de que tuvieran que retirarse debido a los ataques constantes. Los depósitos de combustible aquí se convirtieron en el objetivo de drones con una precisión absoluta. Ucrania no solo ataca una vez y ya. Ellos asestan golpes letales adicionales al mismo objetivo para enviarle un mensaje contundente a Putin. Todos los esfuerzos de defensa y los bienes más valiosos de Rusia ya han fracasado. Cuando los drones ucranianos atraviesan la red de fuego, las consecuencias siempre son devastadoras. La pérdida del último depósito de municiones de la flota del Mar Negro, el 16 de abril, marcó el fin de la presencia militar de Rusia en esa zona. En la era en la que los drones pueden aplastar la superioridad naval, realmente Rusia todavía necesita una flota inútil. Mientras los comandantes militares rusos en los territorios ocupados siguen agotados por los ataques continuos, otra pesadilla se avecina. En Zaporilla, una zona clave en el plan de ofensiva de primavera de Rusia, el sistema de defensa aérea Buka-M1 en Bativka fue destruido. Según la regla habitual, cuando una unidad de defensa aérea es eliminada, eso es una señal de que Ucrania está despejando el camino para atacar un objetivo más importante que se encuentra justo detrás. Obligar al buque M1 a salir del juego abrió un corredor aéreo seguro para los ataques. Y cuando el humo y el fuego se calmaron temporalmente en las zonas ocupadas, Ucrania sorprendió lanzando su última jugada el 16 de abril. Esta vez, el objetivo estaba justo dentro del territorio ruso, en la región de Krasnodar Krai, cerca del asentamiento de Tuap. Robert Brody, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, inicialmente mantuvo la información en secreto, pero lo que se reveló después fue un verdadero desastre para Rusia. En Tuap, una enorme refinería de Rosneft, una de las 10 más grandes de Rusia, se convirtió en un volcán ardiente que podía verse claramente desde el Mar Negro. A pesar de los esfuerzos tranquilizadores del gobernador Benjamin Kondratiev, quien afirmó que los daños solo fueron causados por fragmentos de dispositivos aéreos, la realidad mostró una imagen completamente diferente. Esos fragmentos provocaron incendios enormes, paralizando una instalación que produce 12 millones de toneladas de petróleo al año, lo que representa hasta el 10% del total de las exportaciones de combustibles de Rusia. La ironía de la historia radica en que esos fragmentos cayeron con una precisión increíble. Esas 24 horas de terror terminaron con un mensaje inconfundible.
Ucrania ha llevado la estrategia de ataques de alcance medio a un nuevo nivel. Ya no hay ningún lugar seguro para Rusia. Todos los objetivos, incluso los que están en la retaguardia más lejana, están en la mira. Todas estas victorias no son casualidad. Brovdi reveló una información importante. Ucrania ha establecido un nuevo centro de ataques en profundidad que forma parte de las fuerzas de sistemas no tripulados. Este centro está diseñado para integrar operaciones de largo alcance dirigidas a objetivos de alto valor, con una coordinación fluida entre varias unidades diferentes. Esta es la razón por la que 16 objetivos fueron eliminados de manera tan efectiva el 16 de abril. Aunque los detalles técnicos siguen siendo confidenciales para preparar los próximos ataques, está claro que Ucrania ahora posee capacidades de ataque de alcance medio que no había tenido en las etapas anteriores de la guerra. La era de los ataques en profundidad ha comenzado y Rusia está sangrando por eso. Según un informe del Consejo Atlántico, Ucrania comenzó un esfuerzo coordinado y metódico para llenar este vacío a principios de 2025, desarrollando una campaña de ataques de alcance medio dirigida a objetivos en un rango de 20 a 300 kilómetros. Los puestos de mando, almacenes, sistemas de defensa aérea, complejos de misiles y mucho más se han convertido en objetivos de esta nueva campaña. Y lo que vimos el 16 de abril encaja perfectamente con esa lista de objetivos estratégicos. Ucrania ha estado construyendo silenciosamente un arsenal de vehículos aéreos de alcance medio, mucho más baratos que las variantes de largo alcance, pero aún lo suficientemente poderosos como para lanzar golpes relámpago en la retaguardia cercana de Rusia. El año pasado fue un punto de inflexión histórico. Desde marzo de 2025 hasta marzo de 2026, Ucrania llevó a cabo un total de 365 ataques de alcance medio, lo que significa un promedio de un ataque por día sin descanso. El Consejo Atlántico agregó que la mitad de esos ataques se centraron directamente en los sistemas de defensa aérea de Rusia en los territorios ocupados. Actualmente, ya entrando en abril de 2026, lo que estamos viendo es una escalada intensa de la estrategia de alcance medio que ya había comenzado hace un año. Hay una razón táctica clara que explica por qué la mitad de los ataques hasta ahora, así como los ataques más recientes, se han dirigido a la red de defensa aérea de Rusia. Esta es una campaña consistente y persistente de Ucrania para romper el armazón defensivo que protege los activos estratégicos que Rusia ha establecido. Cada sistema de defensa aérea derribado abrirá un corredor amplio hacia objetivos de mayor valor, desde depósitos de petróleo y centros de control de vehículos aéreos hasta almacenes de municiones. Todos han sido destruidos porque Ucrania ha aplicado un enfoque muy calculado en su estrategia de alcance medio. Esta tecnología ha pasado por años de desarrollo y ahora es cuando brilla con más fuerza en el cielo lleno de humo y fuego. Para Rusia, esta es una noticia que no podría ser peor. Eso significa que las zonas de destrucción, que ya han aplastado al ejército ruso con cifras de bajas inimaginables, ahora se han ampliado en escala. A principios de 2025, los soldados rusos tuvieron que enfrentarse a un horror extremo, cuando las zonas de destrucción densamente pobladas de vehículos aéreos ucranianos se extendieron hasta 50 kilómetros detrás de la línea del frente. Eso significa que cualquier unidad de infantería tendría que atravesar un infierno en la tierra, lleno de restos de vehículos calcinados y cuerpos de sus compañeros, solo para poder acercarse lo suficiente como para disparar contra las líneas ucranianas. Pero ahora, con la llegada de los vehículos aéreos de alcance medio, estas zonas de destrucción han triplicado su tamaño. Las tropas que descansan en la retaguardia ahora también se han convertido en objetivos. Son eliminados antes de siquiera poner un pie en la zona de destrucción original, creando así una estrategia de defensa en capas con vehículos aéreos ante la cual Rusia es completamente incapaz de encontrar una solución. Esta campaña parece no tener fin y está empezando a causar serios problemas para Putin. Según el informe de campo de batalla del 17 de abril del Instituto para el Estudio de la Guerra, el descontento en la sociedad rusa está aumentando cada vez más debido al enorme nivel de sacrificio que la gente tiene que soportar por la guerra de Putin. El Instituto para el Estudio de la Guerra citó los resultados de una encuesta del Centro Panruso de Investigación de la Opinión Pública, una agencia de encuestas propiedad del Estado. Esa encuesta registró 6 semanas consecutivas de una disminución significativa en el nivel de apoyo a Putin.
Del 72.9%, esta cifra cayó al 66.7% en poco más de un mes. Después de lo que Ucrania hizo el 16 de abril, podemos imaginar que este nivel de apoyo seguirá cayendo aún más, especialmente en Tuap, donde la refinería de petróleo sigue ardiendo intensamente. Y ese es precisamente el objetivo principal de Ucrania. Esta campaña de alcance medio no solo consiste en destruir armas, sino en debilitar completamente a Rusia. Eliminar los activos estratégicos en la retaguardia hace que los ataques de Rusia en el frente sean débiles y dispersos. El resultado inevitable de ese debilitamiento es un aumento en las bajas, lo que obliga al Kremlin a seguir enviando a más ciudadanos rusos a la trituradora de carne sin fondo. Después de 4 años de lucha continua, parece que el pueblo ruso ha comenzado a alcanzar su límite de resistencia. Esa es precisamente la genialidad en la estrategia de Ucrania. Si Putin se deja cegar por la ambición de ocupar Ucrania hasta el punto de negarse a detener una guerra que ya ha causado demasiadas pérdidas para el país, entonces quizás sea el propio pueblo ruso quien obligue a que esta guerra termine. Incluso las empresas encuestadoras estatales rusas están mostrando una indignación creciente. Recuerda que estas son cifras que ya han sido manipuladas para verse lo mejor posible ante el Kremlin. A medida que Ucrania sigue destruyendo al ejército ruso, el descontento estallará y Putin podría encontrarse enfrentando otra guerra, esta vez desde dentro de Rusia. Esa podría ser la guerra que Putin nunca podrá ganar. Y en el frente, estamos presenciando una guerra en la que Putin también está fracasando. Los grandes planes de Putin para el año 2026 se están desmoronando a su alrededor. Según usted, con la capacidad de ataque de alcance medio tan fuerte como la que tiene ahora, ¿cree que Ucrania podrá obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones en 2026? Entre la presión en el campo de batalla y el creciente descontento interno, ¿cuál será la gota que derrame el vaso para el gobierno de Putin?